Estamos en un episodio más de Con su Salud. Esta vez estamos compartiendo la mesa con una doctora muy especial que nos va a hablar de un tema muy especial para el estado de Sonora. Si gusta presentarse a esta cámara, doctora. Mucho gusto. Hola, mucho gusto. Mi nombre es Ángeles Marisol Ballina Zapata. Yo soy gastroenteróloga pediatra y tengo más de 10 años trabajando en el ISSSTE. Y también me encuentro en el Hospital San José, en el 3er piso, módulo C, por si se les llega a ofrecer. Comercial. Comercial. Sí. Ya tengo mucho tiempo trabajando con esto. Como decías tú, la enfermedad celíaca es una enfermedad que tenemos que tomar cada vez más en cuenta porque antes se pensaba que esta enfermedad era solo de niños y actualmente hemos visto que esta enfermedad también obviamente se presenta en adultos, solamente que la forma de presentación es lo que se ha hecho que cada vez tome más importancia, porque antes, como veías, la enfermedad celíaca es un problema de que hay una reacción en el cuerpo que reacciona hacia el gluten. El gluten es una proteína que lo trae el trigo, cebada y centeno principalmente. Todas traen como que esta proteína, son prolaminas que actúan, digamos, a nivel intestinal y todos obviamente tenemos esa capacidad de digerirlos. Eso tenemos una enzima que se llama transglutaminasa que degrada, digamos, el gluten en las porciones que tienen que ser para digerirse. Pero cuando el cuerpo, que realmente hay como ciertas cargas genéticas o ciertas alteraciones que puedan presentarse con el tiempo y cierta predisposición, pues digamos que esa enzima no actúa bien y empiezan a tener problemas para la digestión del gluten y empieza a haber una reacción, digamos, exagerada del cuerpo de que rechaza esta proteína y hay una respuesta inflamatoria. Nosotros llamamos que la respuesta inflamatoria es de que llega un antígeno y se forma un anticuerpo y esta reacción hace que se desencadene una cascada de la inflamación que hace que vaya, digamos, lanzando como ciertas sustancias que van dañando poco a poco el intestino. En este caso, que es lo de la enfermedad celíaca. El tiempo de la producción, digamos, entre la respuesta que hay del antígeno anticuerpo va a variar mucho dependiendo de cada paciente. Antes se sabía que una enfermedad que era de niños, porque era como la forma que más frecuentemente se presentaba. Y esta enfermedad, digamos que en los niños, veías un niño con diarrea crónica, inflamación, distensión, que los niños que los ves así todos con la pancita llena, que eran niños que no subían de peso, que no tenían músculo porque obviamente no se nutrían bien. Casi nosotros llevamos como diagnóstico de camión, es una enfermedad celíaca, porque ya sabías más o menos cómo se comportaba. Y en cambio, y con el paso del tiempo se han visto muchos cambios en esta sintomatología, por eso ya no es tan clásica como antes creíamos, pues. Y sí, de hecho hay formas de presentación diferentes, pues. La enfermedad, se va produciendo, a veces puede tardar, no es inmediata, no es como que yo consumo el gluten y me va a dar la reacción inmediata, sino que con el paso del tiempo va produciendo esta reacción, esta inflamación crónica en el intestino, hasta que por algo, digamos, que hay esa respuesta exagerada y el intestino ya no puede, digamos, ya no puede más y empieza toda la sintomatología. Te digo, en niños es más común esto, hay niños que pueden ser que no dejen de crecer, o sea, niños que de repente dices tú, estaba muy bien en crecimiento y se me detuvo, algo hay que me llama la atención y tengo que buscarle algún padecimiento crónico, es donde buscamos. Si hay deficiencias de vitamina D, si lo ves anémico o algo que tampoco corresponda a lo habitual, digamos que son los síntomas de las enfermedades que tenemos que ir buscando por descarte. Ok, es un tema muy complicado, ¿no? Sí, Digo, bastante. socialmente. Sí. ¿Cómo afecta socialmente a un celíaco, por ejemplo, a un niño? Sí, yo creo que, el problema de ahora que hemos visto, y obviamente porque yo veo más niños que adultos, pero el rollo es de que si tú tienes un niño celíaco, que es lo que consumimos todos los días, el trigo, cebada, centeno es parte de nuestra alimentación. Las tortillas. Y más acá, tortillas de harina, pan, todo lo que se consume. Y ojalá solo fuera a quitar eso. Viene como conservador, como espesante, vienen los medicamentos porque se utiliza obviamente en parte del proceso. Entonces hay muchas cosas que dicen los dulces, que luego los niños dices tú, bueno, pues le quito esto, pero le compenso con el otro. Y es complicado por eso, pues. Muchas veces dicen, bueno, ¿y si come poquito? ¿Y si no tiene, en pacientes celíacos sí hay una respuesta, digamos que les afecta el que consuman, aunque sea, ya ves que todos decimos, no pasa nada, un pedacito nada más, o un poquito que se coman. Porque a lo mejor, la respuesta no la vas a ver inmediata,
pero a largo plazo esa exposición constante del intestino a algo que le está haciendo mal te va a afectar y obviamente se puede ver repercusiones a largo plazo. Y luego, como decías tú, mucho en niños es la presentación que nosotros buscamos, que vamos viendo su evolución, y en adultos, digo que ahora se ha visto mucho esta presentación de la enfermedad, que también es complicada porque de hecho los síntomas en adultos y en niños varían mucho. Yo ahora, digo, en niños he visto muchos con estreñimiento, que es el único dato que me llegan los papás de que ya les dieron medicamentos, que no mejoró. Y dices tú, oye, pero no está jalando, o sea, no está avanzando como yo quiera. Entonces ahora tenemos que buscar dentro de las enfermedades a descartar que no presenten esto. Y antes no era una enfermedad que pensaras solamente con ese estreñimiento. O sea, digo, teníamos como síntomas clásicos y ya. Y ahora como se sale en lo normal. Y me ha tocado ver uno que otro paciente que no son los más, que como la enfermedad clásica, la no clásica y la que sale de lo que esperas, que son asintomáticos. O sea, de pacientes de que llegó una vez un papá y me dice, es que me dijeron que es celíaco. Y yo, ajá, y luego tu duda es, la niña no tiene nada. Y yo, ¿cómo no tiene nada? ¿Por qué le hicieron los estudios entonces? Porque el pediatra dijo que estaba muy flaquita y le mandó a hacer estudios y resulta que salieron los anticuerpos positivos, le mandaron a hacer el otro, lo que sigue es hacerle como la endoscopía y las biopsias salieron positivas y le digo, bueno, tienes todo el diagnóstico, entonces me dijo, pero si está bien, ¿por qué no le puedo dar el gluten si la niña no tiene nada? Y le digo, y es cierto, si tú no ves algo, le digo, normalmente todos esperamos y a veces nos vamos hasta a valorar cuando vemos un síntoma, ¿no? De que comes algo y te duele la panza o ya llevas tiempo o te inflamas. Es como cuando vas y buscas atención. Pero si estás bien, pues no es como que te hagas un estudio de rutina de, voy a ver si soy celíaco. Y te digo, y eso más o menos lo buscaríamos, por ejemplo, si tú tienes papás que son celíacos, tus abuelos son celíacos, o sea, familiares directos, ahí sí a lo mejor si empiezas con alguno que otro síntoma o si solamente quieres saber si tienes la predisposición, digamos, para empezarte a cuidar, podrías hacerlo, pero no de rutina, pues. O sea, es hereditario. Es hereditario. Sí tiene un componente hereditario y te digo, a veces y aparte a veces pueden ser que sí tenías como cierta carga, pero se tiene que presentar todos los cambios como ambientales, darse como todo para que se presente, pues. O sea, se supone que si tú tienes son como unos genes que se llaman HLA, DQ2 y DQ8. Te puedes hacer el estudio. El que tengas también el gen no quiere decir que tengas la enfermedad. Obviamente te puede predisponer a presentarla, pero no que la presentes. O sea, eso digo, depende mucho de cada persona, pues. Okay. Y te digo, ya a menos de que empezaras con alguno que otro síntoma o te digo, empiezas así, pues te digo, el diagnóstico de enfermedad celíaca se hace a través de los anticuerpos, que son, te digo, los antitransglutaminasa, que son los que se dedican a, digamos, a atacar al gluten y a todo lo que tiene que ver con esto de la digestión y que llevan a cabo toda la inflamación. Y te digo, si salen positivos, sobre todo hay uno que es los antitransglutaminasa, que te digo, arriba se supone que de más de 10 veces su valor normal, ya digamos que podrías evitar hacer la endoscopía, pero la verdad todos preferimos hacer como siempre el segundo screening, que sería la endoscopía, para ver las lesiones que tienes en el intestino. Ok, te causa lesiones entonces. Sí, en el intestino. Sí, todo eso es digamos, lo complicado de esto, pues. Siempre les explico a los papás como la forma de términos. El intestino es como un campo dicen que podíamos abarcar una cancha de tenis de todo lo que tenemos en la capacidad de digestión, los metros, digamos, que tenemos. Y se comportan como pelitos. Esas son las vellosidades. Las vellosidades se encargan de la digestión de nutrientes porque tienen ciertas áreas donde van el sodio, potasio y todo lo que consumimos. Y si esas vellosidades están como podadas, obviamente, pues la digestión no va a estar bien y por eso digamos que se pueden presentar los síntomas: diarrea, distensión, dolor, mala nutrición, o sea, que tengas deficiencias de vitaminas, minerales y empieza todos los síntomas, o sea, digo, del paciente que pueda presentar. Y se supone que eso también, te digo, a la larga, pues te va dando, o sea, las alteraciones, ¿no? Y no es que esté todo el intestino lastimado. Afortunadamente, como tenemos muchos metros, hay áreas donde van a estar bien y hay áreas donde van a estar lastimadas y por eso, digamos que hay gente que puede estar muy bien nutrida, pues, o sea, que a pesar de que eres celíaco, no te vas a ver flaco, desnutrido y ni vas a estar con deficiencias porque tienes esa capacidad todavía, digamos, del resto del intestino. Okay. Y te digo, y en adultos
y algunos ya adolescentes que puedo tener, hay manifestaciones extraintestinales también que pueden ser parte de la misma enfermedad celíaca. Mucho hemos visto cefaleas crónicas, anemias, sobre todo en mujeres de que esas de, oye, ya les dimos hierro, ya le busqué, o sea, van sobre todo con hematología, que les hacen estudios y pues de ahí de la producción de la médula está bien, pero no sube de la hemoglobina. Y resulta que siempre fueron celíacos y quitas el gluten y se acabó todo el problema. Mujeres que no se pueden embarazar, que a pesar de que han logrado, muchas veces intentado y no logras embarazarte, tendría que ser un screening también de enfermedad celíaca. Pacientes que tienen diabetes tipo 1, que son muy ligados a enfermedad celíaca. Hay pacientes con ciertas como epilepsias que no les encuentras, también tendrías que descartarlo como parte de, porque te digo, se ha presentado sin otro síntoma intestinal que tengan como crisis convulsivas, pues. Somos lo que comemos, ¿verdad? Somos lo que comemos, totalmente. Eso sí, es una frase muy buena, o sea, muy real, pues. Ok. Y estoy pensando, hay síntomas y hay complicaciones. Sí. Entonces, por ejemplo, la infertilidad sería una complicación o... Sería como también parte de la misma reacción que puede tener tu cuerpo al consumo del gluten, pero luego son intestinales y extraintestinales. O sea, porque obviamente dices que tiene que ver, o sea, la fertilidad con el gluten, porque te digo, como es una cascada inflamatoria, o sea, yo no puedo decirle al organismo, solo es el intestino. O sea, él puede lanzar su cascada hacia otro lado y por eso esa inflamación presentarse diferente. Obviamente lo de la anemia lo puedo justificar porque no está al 100 el intestino para digerir y pues por eso no mejoras, porque tienes, o sea, está perdiendo y está el área donde se encargaba de digerir bien el hierro, pues no está al 100 y por eso no vas a mejorar. Pero sí pueden ser esa reacción puede irse para otro lado, migrar, digamos. Hay pacientes que tienen artritis, que tienen dermatitis herpetiforme, que es como una de las causas que también se presenta, aftas en la boca, que dices tú, oye, ya fui con el odontólogo, me dieron tratamiento y me sigo presentando con esto, y ya después de mucho dices, pues aquí acabo, desde aquí empezamos la masticación, pues, y la reacción, y aquí está. Pero pues no sabíamos nada de eso antes, y ahora cada vez que se ha ido investigando, digamos, bien o mal, hemos conocido mucho más sintomatología que antes no conocíamos. Y lo puedes desarrollar, es decir, si de niño no se te presentó, se te puede presentar a los 15 años, Sí, 20, 30. Sí, no es como, ya pasé de los 10, ya no lo voy a tener. No, por eso te digo, antes sí considerábamos que era enfermedad de niños y ahora no. De hecho, ya a los últimos años esto ha sido un tema que también en lo de adultos, de gastroadultos, han estado sumergiéndose más en esto. Porque te digo, ya se ha visto esa clásica colitis que dices tú, como y me hincho y como que me da molestia y como tal cosa ya no lo tolero, o sea, y hasta que vamos, lo más común es que digamos, soy intolerante a la lactosa. Eso es como que ahí te quedas y quitas la leche ya, pero no puede ser, pues digamos, de cierta forma una intolerancia también a estos alimentos, pero no lo magnificamos así como a esta enfermedad, porque de hecho no teníamos, como que mucha gente no sabe ni qué es, pues, o sea, y menos si hablamos en esta terminología, es más complicada. Yo creo que a veces es más fácil si eres intolerante y ya la gente te va a entender un poquito más porque entendemos más como ese término, pues. ¿Qué diferencia tiene ser intolerante, ser alérgico al gluten o tener enfermedad celíaca? Sí, eso como te decías, es una muy buena pregunta porque al final las tres cosas son una presentación del cuerpo, una reacción a un alimento, o sea, y en este caso es al gluten. Y digamos que la intolerancia es que obviamente lo digeras mal también, que haya la respuesta, pero digamos que la cascada inflamatoria no es tan severa. Y aparte que no tienes, si tú te haces los del screening, no tienes los anticuerpos negativos, tienes los anticuerpos negativos, perdón, pero y tampoco tienes, si te quieres hacer el gen, tampoco lo tienes. O sea, simplemente es la reacción de tu cuerpo a algo que no está tolerando y digamos que no es tan severo, o sea, como el celíaco. Y la alergia, muchas de las veces es que buscamos también, consumes algo y te presentas la reacción inmediata, porque esa es la forma más clásica de presentación de alguna respuesta alérgica a algún alimento. Aunque también pueden haber alergias, digamos, también prolongadas, pero que ya normalmente también es la reacción que ves, la puedes medir a veces digamos, a través de una inmunoglobulina que se llama IgE, que puedes ver y te toman el estudio y eres alérgica al trigo y lo puedes dejar un tiempo. Se supone que hay muchas alergias que después de quitarle un tiempo, normalmente pedimos un año de restricción, después puedes volver a tolerar.
pero digamos que esta reacción no es tan grave para para hacer la lesión, digamos, a nivel intestinal. O sea, no como te decía que hay lesiones en las vellosidades así muy crónica que te permitan, o sea, que cada vez que te expongas, como en la enfermedad celíaca, si te expones al gluten, constantemente va a estar la reacción porque obviamente no hay cómo revertir ese proceso. Pues esto va a ser de por vida. O sea, desde el momento que te lo diagnosticaron hasta el último día de tu vida vas a tener la enfermedad. No es como me lo quito un rato y al año voy a probar y se me va a quitar. O sea, siempre va a seguir, pues. Y ahí sí, los celíacos tienen los anticuerpos positivos, tienen la biopsia positiva con la lesión, que normalmente buscamos una lesión que la clasificamos en MASH, que son como la lesión que encontramos a nivel del intestino, que es como las lesiones en las vellosidades, la presencia de linfocitos que hay como la cascada inflamatoria y la hiperplasia, digamos, de ciertas áreas que pueden tener ahí. O sea, se diagnostica con examen de sangre. Sí. Y con endoscopía. La biopsia haciendo la endoscopía, toman una biopsia y la biopsia tiene que darte la respuesta. Y tendrían que ir a un lugar particular. Sí, de preferencia, obviamente, todos acudir con el gastroenterólogo porque ahí somos los que tenemos que hacer todo este screening. Porque te digo, a veces ya ves que se puso de moda también el de la dieta libre de gluten, que porque es malo. Y eso es muy importante. O sea, no quitarte el gluten antes de que te hagan el diagnóstico, porque si yo me quito el gluten, cuando yo te quiera hacer el estudio, no me va a salir, o sea, me pueden salir falsos negativos y obviamente que te puedo encontrar todo bien porque ya te limpiaste, digamos, de lo que te estaba haciendo mal. Y aparte es muy importante hacer el diagnóstico preciso. O sea, yo les digo a los papás, tampoco voy a estar inventando de que pues es celíaco nada más porque sí, porque implica, meter a todo el niño a esta dieta por toda la vida. O sea, y obviamente también es un proceso de digestión que ocupamos el gluten para digerir, por ejemplo, la vitamina B. O sea, si lo quito nada más porque a mí se me antoja, sí puedo afectar en otras áreas. Y obviamente es parte de nuestra gastronomía, nuestra cultura, ¿no? Tampoco es quitarle nada más al gluten y satanizarlo porque ya pienso que todo es malo. Pero te digo, sí, por eso hacer bien el screen y buscarlo. La palabra gluten ya tiene malamente le dimos un significado como negativo. Y yo creo que es muy importante recalcar aquí que no es, que todos tenemos esta proteína que va a digerir el gluten. Bueno, sí. Mucha gente lo tenemos, pero hay personas que no lo tienen, es nada más eso, ¿no? Sí, sí, que en algunos va a hacer reacción, pero pues no en todos lo hacemos, pues, o sea, le digo, yo sé que todos pues, a veces escuchamos cosas y se ponen de moda y que si voy a quitar las dietas y que me voy a quitar esto. Sí, o sea, le digo a mis pacientes siempre, si yo me quito las harinas, obviamente me voy a sentir muy bien porque es de lo que consumimos todos los días. Empiezo a bajar de peso, se me quita la hinchazón, se me quita la inflamación y tengo problemas con el gluten. Pero no es eso, a veces es como todo el conjunto de cosas. Digo, sí, tendríamos que comer más frutas y verduras, más variedad de esto, pero pues aquí todos consumimos pasta, o sea, galletas, pan todos los días, pizza, y es lo del diario. Pues ahora imagínate decirle a un niño, vas a ir a una fiesta y no vas a comer pastel, no vas a comer pizza que te van a dar, o el logo que siempre acompaña eso, y es lo complicado pues de todo. Sí, y en el área psicológica social, ahorita que está tocando el tema de las fiestas de los niños y eso, ¿cómo es que afecta tanto? Porque yo sí tuve una plática con familias sin gluten. Sí. Y sí nos explicaron lo complicado que es, por ejemplo, ir a un auditorio, ir a un, no sé, partido de béisbol y saber que llegas ahí, que te va a dar hambre, que vas a estar muchas horas en un evento de entretenimiento y saber que no puedes comer nada de lo que venden ahí. O sea, imagino yo el estrés de los padres cuando tienen hijos celíacos, por ejemplo, niños, que de decirles, oye, sí, fíjate, aquí venden tacos, aquí dogos y aquí, no sé, sushi, ¿no? Y no puedes comer ninguno porque todos están comiendo eso, pero menos el niño. Entonces ha de ser un poco complicado y a veces hasta excluyente que la misma gente te excluye por no poder comer eso. Sí. Digo, esa parte. Yo creo que es muy clásico, yo creo hasta la familia de, ay, qué exagerada eres, o sea, ¿cómo no le vas a dar? O que malamente los abuelitos son mucho de, no es cierto, si todo el tiempo estaba comiendo y no le pasa nada, o sea, no tiene nada. Y siempre todos queremos opinar siempre de, ay, si nada más con poquito no creo que le pase.
Y como dices tú, mucho es por fuera porque nadie sabe de esta enfermedad. O sea, el nombre como tal es apenas algo que vamos aprendiendo. Y sí, pues como decías, gracias a que la familia sin gluten se empezó a mover, pero a veces malamente hasta que nos toca, ¿no? Vamos a poder sensibilizarnos un poquito, porque si yo me pongo a pensar, tengo niños también y que los lleve y le digo, esto no lo puedes comer, esto no vas a poder, o entrar, como dices tú, con tu topper para que, o sea, ten esto, agarra esto, y depende mucho de la edad de los niños que a veces te puedan pues ya entender un poquito. Hay niños que pues obviamente platicando con ellos son muy, o sea, son muy inteligentes, pues, y a Sí, veces claro. llega lo tú crees que no te va a entender y a veces antes le dan algo y van, mamá, ¿puedo comerlo? Y dices, ah, sí, entonces ya lo agarran y todo bien. Pero hay niños que sí, imagínate estar todos viendo ahí y en las reuniones de la misma escuela que te llevan comida para todos y viendo nada más alrededor qué les van a dar, sin, o sea, obviamente algunos sí caen y, ah, sí, no pasa nada, me lo como. Y como no hay una reacción de que te pongas mal o que tengas que ir inmediatamente al hospital, pues digamos que por eso no lo ves tan malo, ¿no? O sea, digo, a veces si quisieras que comieras algo y te pongas rojo o te pase algo como normalmente pasa en las alergias alimentarias, pero a veces no. O sea, y sí es muy excluyente y obviamente es trabajarlo. Ahorita que digo, ya como existe también este apoyo con la familia sin gluten, yo también estoy mucho en contacto con ellos, pues me gusta mucho si algún paciente ya lo diagnostico, poderlos mandar para que vean que no están solos y que obviamente tienen ese apoyo, que ya es un grupo de decir, ah, mira, no soy el único, o sea, ya hay varios y se entiendan y que puedan hacer sus reuniones con sus papitas especiales, con su pan Sí. especial. Entonces como que ya es un poquito menos mal, ¿no? O sea, no se ve tan feo y no se va sintiendo todo ese proceso tan pesado a estar solo y no saber ni qué hacer ni qué mover. Pues. También no quiero finalizar el podcast sin mencionar que pues también es un tema de concientizar a la sociedad, a los médicos y a las empresas, porque también las empresas venden cosas que dicen que son sin gluten y al final resulta que tienen una Una pequeña pequeña cantidad. cantidad y afecta, pues, ¿no? Sí, sí, sí. Te digo, la verdad es que se supone que tiene que tener menos de 20, el valor de la proteína menor de 20, pues, o sea, que de lo que podrían consumir, pero a veces, pues, te digo, es mercadotecnia, pues, o sea, digo, a veces también, hasta ya ahora la leche se supone que no tendría nada que ver con el gluten y te lo quieren ver sin gluten, sin, o sea, de todo, y ahí, a lo mejor sí en el proceso del envasado puede haber una contaminación. Ese es otro tema también, la contaminación cruzada, porque yo te puedo decir que hago pan sin gluten, pero tengo una panadería y hago pan con gluten. Desde el momento que estoy haciéndolo en la misma mesa, en el mismo horno, esa es una contaminación y son cosas que a veces tampoco la gente tiene en cuenta. Y a lo mejor te digo, sí, pero dices tú, lo cuido mucho y es pan en tu proceso natural y es como de masa madre, lo que quieras, pero al final esa contaminación a un paciente celíaco sí le afecta, pues. Pues muy importante estos temas, doctora. Vamos a finalizar el podcast con algunas recomendaciones que tengo usted, a lo mejor a las personas que puedan sospechar de tenerlo, ¿qué De le lo que podría estoy recomendar? buscando, sí, te digo, los síntomas en niños, si tienes una sospecha de tu niño, si tiene diarrea, que no crezca, que traiga distensión abdominal crónica Que o es hinchazón. estreñimiento, es hinchazón, o sea, que Ujú. ves los niños que están así como que y que no crezcan bien, que tienen a veces alguna anemia o algún cambio intestinal que no le han encontrado, digo, sí tendríamos que empezar a buscarle. Es muy importante que no le quites nada más un alimento porque alguien te lo recomendó, que no sea un profesional y a menos de que se haga bien todo el estudio. Pues. Ujú. Y en adultos, pues como te decía, estos síntomas. A veces si tienes esos tipo cansancio crónico, dolores de cabeza, que te han buscado porque no se pueden embarazar, que tienen anemias, entre otras muchos síntomas extraintestinales que pueden presentarse, pues digamos que es donde tendríamos que buscar acudir a valoración, buscar sobre todo, te voy a hacer bien el screening, porque la verdad sí nos hemos topado. A veces nos pueden salir otros anticuerpos positivos, pero sin la biopsia completa, pues no es una enfermedad celíaca y digamos que podríamos ya ayudarlos con la alimentación, pero no llegamos a tener este padecimiento tan crónico. Pues Ujú. siempre apoyarse de algún especialista, no nada más porque lo vieron por ahí y empezar a hacer sus cambios, porque es importante tener bien, ahora sí como que el diagnóstico para que obviamente nos ayude con el pronóstico de los pacientes. Ujú. Y recuerden no automedicarse
Y el tema de la dieta, ¿no? El tema de lo que comemos, pues muy importante también consultar con un especialista. Sí, claro. Y te digo, a veces, como decías tú, a veces hay ciertas vitaminas que queremos tomar, pero digo, si eres celíaco también tenemos que buscar hasta esto los medicamentos, vitaminas que podemos necesitar, suplementos, pero aparte que estén libres de gluten, porque te digo, hasta los medicamentos viene gluten. Ok, sí. Pues muchas gracias, doctora, por este espacio que nos dio. Muy importante, sobre todo ahora que viene o que estamos en el marco del Día del Gluten, sí, que es ahora en mayo. Y pues muchas gracias, esperamos tenerla aquí con otros temas. Gracias, también. Pues ya saben, cuando quieran aquí estamos. Mucho gusto. Mucho gusto, gracias. Hasta la próxima.